La lluvia caía con furia sobre las montañas de los Andes peruanos, como si el cielo mismo estuviera enfurecido por la oscuridad que envolvía el mundo. Elena, una joven de 25 años oriunda de un pequeño pueblo en Cusco, avanzaba con dificultad por el sendero embarrado. Llevaba una mochila ligera con lo esencial, algo de ropa, un termo de mate de coca y su teléfono, que ya no tenía señal desde hacía horas. Había salido esa mañana para visitar a su abuela en una aldea remota, pero la tormenta había llegado de improviso, convirtiendo el camino en un río de lodo y rocas resbaladizas. Elena era de esas personas que siempre se describían como la omega en su grupo de amigos, tímida, servicial, la que se quedaba en segundo plano mientras los demás brillaban. Huérfana desde los 18, había aprendido a valerse por sí misma trabajando como guía turística en la ciudad, pero las montañas eran su refugio, un lugar donde el silencio le permitía soñar con una vida menos solitaria. Ahora, sin embargo, el viento helado le azotaba el rostro y el frío se colaba por las grietas de su chaqueta impermeable. Sus botas se hundían en el barro y cada paso era una batalla contra el agotamiento. De repente, un trueno retumbó y Elena tropezó, cayendo de rodillas. Se levantó jadeando, pero entonces oyó un gemido lejano, como el de un animal herido. Siguió el sonido, impulsada por esa empatía innata que la definía. A unos metros bajo un saliente rocoso, vio 3 figuras acurrucadas, hombres, no animales. Estaban empapados, temblando de frío. Uno de ellos, el más grande, tenía una herida en la pierna, sangre mezclada con el agua que chorreaba por su pantalón. Los otros 2 lo sostenían, sus rostros pálidos y demacrados. —¿Están bien? —preguntó Elena, acercándose con cautela. Su voz se perdió casi en el rugido del viento, pero el hombre herido levantó la vista. Tenía ojos oscuros, fieros, como los de un lobo acorralado. —¡Ayuda! El camino se derrumbó —murmuró el más joven, un chico de no más de 20 años, con el cabello negro pegado a la frente. Somos de la finca de arriba, pero la tormenta nos atrapó. Elena no lo pensó 2 veces. Sacó su termo y les ofreció el mate caliente, que bebieron con avidez. El frío era mortal en esas alturas. Sabía que si no actuaban rápido, la hipotermia los reclamaría a todos. Miró alrededor. El saliente ofrecía algo de protección, pero no suficiente. Recordó una cabaña abandonada que usaban los pastores a unos 100 metros, medio oculta entre los arbustos. «Vengan conmigo», dijo, ayudando al herido a ponerse de pie. Era pesado, pero su determinación la impulsó. Lo llamaban Marco, el mayor de los 3. Javier, el joven, y Tomás, el del medio, la siguieron cojeando. La lluvia los golpeaba como agujas, y Elena sentía el agua helada filtrándose por su cuello, pero no se detuvo. En su mente revivía las historias de su abuela sobre la solidaridad en las montañas. En la tormenta, el que ayuda salva a todos. Llegaron a la cabaña justo cuando un relámpago iluminó el cielo. Era un refugio rústico, paredes de adobe agrietadas, un techo de paja que goteaba, y un hogar de piedra en el centro. Elena rebuscó en su mochila y encontró cerillas. Prendió un fuego con las ramas secas que había dentro. Las llamas crepitaron, lanzando sombras danzantes sobre las paredes. Los hombres se acercaron, extendiendo las manos hacia el calor. Marco se sentó con un gruñido, vendando su herida con un trozo de tela que Elena le dio. «Gracias», dijo Tomás, su voz ronca por el frío. «No sé qué habríamos hecho sin ti. Somos los lobos, como nos llaman en el pueblo, trabajadores de la finca del patrón. Él es el rey de estas tierras, el señor Álvaro». Elena sonrió débilmente, frotándose los brazos para entrar en calor. Se quitó la chaqueta mojada y la colgó cerca del fuego, quedándose solo con una camiseta ligera. El vapor se elevaba de su piel, y el calor del fuego la envolvió como un abrazo largamente esperado. Compartieron el poco alimento que tenía, galletas y frutas secas. Mientras comían, hablaron. Javier contó que venían de reparar un cercado cuando la tormenta los sorprendió. Marco, el líder natural del grupo,
Observaba a Elena con una mezcla de gratitud y curiosidad. Sus ojos, duros por años de trabajo rudo en las alturas, se suavizaron un poco. «Tú eres de por aquí, ¿verdad?», preguntó Marco pasándole otra galleta. «No pareces de las que se asustan fácil». Elena asintió mirando las llamas. «Soy Elena. Vivo en Cusco, pero vengo seguido a las montañas. Mi abuela me enseñó que nadie se queda atrás en una tormenta». La noche avanzó, y el fuego se convirtió en su único aliado contra el frío. Elena se acurrucó en un rincón, pero el espacio era pequeño. Para conservar el calor, se unieron. Ella en el centro, flanqueada por Javier y Tomás, con Marco vigilando la puerta. No era romántico, solo supervivencia. Sus cuerpos temblorosos se pegaron compartiendo el calor humano. Elena sentía el latido acelerado de Javier contra su espalda, el aliento cálido de Tomás en su cuello. Marco, desde su puesto, les cubrió con una manta raída que encontró. En ese momento de vulnerabilidad, las barreras cayeron. Hablaron de sus vidas, Elena de su soledad en la ciudad, soñando con raíces más profundas. Los hombres de la dureza de la vida en la finca, bajo el mando estricto de Álvaro, un viudo poderoso que gobernaba como un rey las tierras andinas. El sueño la venció poco a poco, arrullada por el crepitar del fuego y la lluvia que amainaba afuera. Soñó con lobos guardianes en la niebla, pero era solo el cansancio. Cuando despertó el sol filtraba por las grietas de la cabaña. Estaba sola. No, no del todo. Marco la observaba, con una sonrisa torcida. «Bienvenida al amanecer», dijo él. «El patrón envió un jeep, nos llevan a la finca. Tú vienes con nosotros. Álvaro quiere conocerte». La mujer que salvó a sus lobos. Elena parpadeó, desorientada. El calor de la noche aún perduraba en su piel, pero algo había cambiado. Se levantó, el corazón latiéndole con una mezcla de temor y curiosidad. La tormenta había pasado, pero una nueva aventura comenzaba en las alturas de los Andes. Mientras subían al jeep, que rugía por el camino fangoso, Elena miró hacia el valle. No sabía quién era ese Álvaro, el rey alfa de las montañas, pero sentía que su vida, hasta entonces en las sombras, estaba a punto de iluminarse, o al menos eso esperaba. El viento traía el aroma de la tierra húmeda, y por primera vez en mucho tiempo no se sentía como una omega perdida, sino como alguien que pertenecía a algo mayor. El jeep traqueteaba por el camino serpenteante que ascendía hacia la finca, un sendero que parecía desafiar la gravedad misma de las montañas andinas. Elena se aferraba al asiento raído, con el viento fresco del amanecer azotándole el rostro a través de la ventanilla abierta. El sol naciente teñía las cumbres de un dorado pálido, disipando las nubes que aún colgaban como velos sobre el valle de Cusco. El aroma de la tierra húmeda se mezclaba con el olor a diésel del motor, y en su estómago revoloteaba una mariposa de nervios. ¿Quién era ese Álvaro? Los hombres hablaban de él con una mezcla de respeto y temor, como si fuera un patriarca intocable, el dueño de tierras que se extendían como un reino privado en las alturas. Marco iba al volante, sus manos callosas firmes en el timón, mientras Javier y Tomás charlaban en voz baja en la parte trasera. Elena notaba cómo la dinámica entre ellos había cambiado desde la noche en la cabaña. Ya no eran extraños. El calor compartido había forjado un lazo invisible, una confianza nacida de la supervivencia. Javier, el más joven, le sonreía de vez en cuando con esa timidez de quien ha visto la vulnerabilidad ajena. Tomás, más reservado, le pasó una botella de agua, murmurando un «toma» para el camino. «Llegamos en 10 minutos», dijo Marco sin apartar la vista del camino. «La finca es grande, pero el patrón vive en la casa principal. No te preocupes, Elena. Álvaro es justo, solo quiere agradecerte». Ella asintió, pero el nudo en su garganta no se deshacía. En Cusco había oído historias de los grandes hacendados andinos, hombres de linaje quechua y español, con fortunas construidas en la lana de alpacas y el cultivo de quinoa, pero también con temperamentos duros como la puna. Su propia vida había sido modesta. Después de perder a sus padres en un accidente en la carretera a Pisac, se había mantenido con trabajos esporádicos, guiando turistas por las ruinas incas.
Las montañas le daban paz, pero también le recordaban su soledad, esa sensación de ser siempre la que observa desde el borde. La finca apareció de golpe, como un oasis en la aridez de las alturas. Campos de eucaliptos se extendían hasta donde alcanzaba la vista, salpicados de chozas de trabajadores y corrales donde pastaban llamas y alpacas. En el centro, la casa principal se erguía imponente, una construcción colonial de adobe blanco y techos de teja roja, con balcones de madera tallada que miraban hacia el abismo del valle. Alrededor, el aire era puro, cargado del aroma de hierba fresca y humo de leña de las cocinas. Un par de perros mestizos ladraron al jeep y mujeres en polleras tradicionales, faldas amplias y chalecos bordados, se asomaron curiosas desde los patios. Bajaron del vehículo y Marco la guió hacia la entrada principal. El patio interior era un remanso de tranquilidad, un aljibe central rodeado de flores de cantuta, la flor sagrada de los incas, y bancos de piedra donde los peones descansaban al atardecer. Pero no había tiempo para admirar. Un hombre mayor, con sombrero de fieltro y poncho rojo, salió a recibirlos. Era el mayordomo, Ramón, que les indicó con un gesto que esperaran. «Los lobos de vuelta sanos», dijo Ramón mirando la pierna vendada de Marco. «Y esta es la muchacha de la que hablaste por radio. Bienvenida, señorita. El patrón está en su estudio». Elena sintió un escalofrío. La casa olía a madera antigua y café recién molido. Subieron una escalera chirriante hasta el segundo piso, donde un pasillo largo conducía a puertas cerradas. Ramón llamó con los nudillos y una voz profunda respondió: «Adelante». Entraron en una habitación amplia, iluminada por la luz que entraba por ventanales, con vistas a las cumbres nevadas de la Usangate. Álvaro estaba de pie junto a un escritorio de caoba, revisando mapas de las tierras. Era un hombre de unos 40 años, alto y fornido, con el cabello negro salpicado de canas y una mandíbula cuadrada que hablaba de autoridad innata. Vestía camisa blanca arremangada, revelando antebrazos musculosos marcados por el sol andino y pantalones de trabajo. Sus ojos, de un verde intenso como los valles después de la lluvia, se posaron en Elena con una intensidad que la hizo tragar saliva. «Así que tú eres la que salvó a mis hombres», dijo Álvaro con una voz grave que resonaba como el eco en las quebradas. Se acercó, extendiendo la mano. «Soy Álvaro Mendoza. Gracias, Elena. En estas montañas una deuda como esta no se olvida». Ella tomó su mano notando la calidez y la firmeza de su apretón. «No fue nada», murmuró bajando la vista. «Solo hice lo que cualquiera haría. La tormenta fue feroz». Álvaro sonrió, una curva breve en sus labios que suavizaba su expresión severa. «No cualquiera. Los lobos me contaron todo. El fuego, el calor compartido. Eres valiente. Siéntate, por favor. Ramón, trae mate y algo de desayunar». Se sentaron en sillones de cuero junto a la chimenea apagada. Mientras Ramón servía el mate caliente, perfumado con hierbabuena, Álvaro interrogó a los hombres sobre el derrumbe. Marco explicó los detalles, cómo el camino se había abierto por la lluvia, atrapándolo sin salida. Javier añadió nervioso que sin Elena no habrían sobrevivido la noche. Tomás, más callado, solo asintió, pero sus ojos brillaban con gratitud. Elena sorbía el mate, sintiendo el calor extenderse por su cuerpo. La habitación era un reflejo de la vida de Álvaro. Trofeos de caza en las paredes, un cráneo de venado andino, libros de agronomía en estanterías y una foto enmarcada de una mujer sonriente, probablemente su difunta esposa. El viudo, decían los rumores que empezaba a recordar de Cusco. Habló poco al principio, pero Álvaro la animó. «¿De dónde eres?», preguntó él, reclinándose en su asiento. «No pareces de las guías que bajan de la ciudad solo por aventura». «Soy de un pueblo cerca de Urubamba», respondió ella con voz firme a pesar del pulso acelerado. «Mi abuela vive en una aldea arriba. Trabajo en Cusco, pero las montañas son mi hogar. Aprendí a no dejar a nadie atrás». Álvaro la observó un momento, como si midiera su alma. «Aquí, en la finca, valoramos eso. Mis lobos son como familia, pero la vida es dura. La sequía del año pasado nos golpeó, y ahora esta tormenta».
Necesitamos gente con tu temple. Quédate unos días como mi invitada. Descansa y, si quieres, ayúdanos a reparar lo dañado. No es una orden, es una oferta. Elena dudó. Quería volver a Cusco, a su rutina segura, pero algo en la mirada de Álvaro la retenía, una soledad que reflejaba la suya propia. Los lobos la miraban expectantes, y el peso de la noche anterior aún la unía a ellos. «Está bien», dijo al fin. «Unos días, pero luego debo irme». La mañana avanzó con planes. Álvaro les mostró los campos afectados, donde el agua había arrastrado cercados y cultivos de papa. Elena caminó a su lado, escuchando cómo hablaba de la tierra con pasión, de las tradiciones quechua que mantenía, como las ofrendas a la Pachamama antes de sembrar. El sol calentaba la puna y el viento susurraba promesas de normalidad. Pero en su interior, Elena sentía un cambio sutil. Ya no era solo la omega servicial. Había encendido una chispa en estos hombres, y quizás en este rey de las alturas, algo más profundo estaba despertando. Al mediodía, mientras compartían un almuerzo de trucha frita y rocoto relleno en el comedor comunal, Javier le susurró: «Gracias por quedarte. Álvaro no lo dice, pero te necesita más de lo que crees. Todos lo hacemos». Elena sonrió, pero el corazón le latía con una mezcla de temor y esperanza. La finca era un mundo nuevo, lleno de sombras y luces, y ella, sin saberlo, estaba a punto de convertirse en su luna, iluminando rincones olvidados. El día prometía desafíos, pero por primera vez no se sentía sola en la vastedad andina. La tarde se extendía perezosa sobre la finca, con el sol de la puna derramando una luz dorada que secaba los charcos dejados por la tormenta. Elena caminaba junto a Marco por los campos arrasados, el barro aún pegajoso bajo sus botas prestadas. El aire olía a tierra removida y a las hojas machacadas de los eucaliptos, un recordatorio crudo de la furia de la naturaleza. Álvaro les había asignado la tarea de evaluar los daños en el sector norte, donde el agua había arrastrado un buen trecho de cercado y dejado surcos profundos en los cultivos de quinoa. Elena sentía los músculos de las piernas protestar. No estaba acostumbrada al trabajo físico constante, pero la adrenalina de la mañana la impulsaba. «Esto va a ser un lío», murmuró Marco, deteniéndose junto a un poste torcido. Su pierna vendada lo hacía cojear ligeramente, pero su expresión era de determinación férrea, como si el dolor fuera solo un compañero viejo. «La quinoa es delicada. Si no la replantamos pronto, perdemos la cosecha. Álvaro se pondrá como un toro si no lo arreglamos». Elena se agachó para examinar las raíces expuestas de las plantas, el suelo húmedo manchándole las manos. Recordaba las lecciones de su abuela. La quinoa era sagrada, un regalo de la Pachamama que alimentaba a generaciones. «Podemos salvar la mayoría», dijo enderezándose y limpiándose las palmas en los pantalones. «En mi pueblo usamos esteras de ichu para cubrir el suelo y evitar más erosión. Si traemos algo de la aldea, quizás funcione». Marco la miró con sorpresa, una sonrisa asomando en su rostro curtido. «Eres más andina de lo que pareces, Elena. Vamos entonces. Javier y Tomás están en el corral. Les decimos que busquen el material». Mientras caminaban de regreso, el viento fresco del mediodía les revolvió el cabello. Elena sentía una calidez interna, no solo por el sol, sino por esa sensación de pertenencia que empezaba a brotar. En Cusco, su vida era un ir y venir de turistas indiferentes, sonrisas forzadas por propinas. Aquí, cada paso tenía peso. Era real, tangible, pero el temor acechaba. ¿Y si no encajaba? ¿Si Álvaro la veía solo como una intrusa temporal? Llegaron al corral, donde Javier y Tomás luchaban con un grupo de alpacas inquietas. Las hembras balaban nerviosas, sus lanas suaves manchadas de barro, y un macho joven pateaba el suelo, como si recordara la tormenta. Tomás, con su habitual reserva, levantó la vista al oírlos. «¿Qué tal el norte?», preguntó limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Su voz era baja, casi un susurro, pero sus ojos marrones transmitían una calidez que Elena empezaba a apreciar. «Daños serios, pero Elena tiene un plan», respondió Marco palmeando el hombro de Javier, quien dejó de arrear a las alpacas
y se acercó con esa energía juvenil que lo caracterizaba. «Esteras de Ichú, ¿pueden ir a la aldea por ellas? Yo me quedo con ella aquí». Javier asintió con entusiasmo, sus mejillas sonrojadas por el esfuerzo. «Claro. Tomás, vamos. Elena, vienes con nosotros. Sería más rápido si conoces el camino». Ella negó con la cabeza, sintiendo una punzada de culpa por no unirse. «Mejor ayudo aquí. No tarden. El sol baja pronto y refresca». Los dos se alejaron en un caballo viejo, sus siluetas recortadas contra el horizonte dentado de las montañas. Elena y Marco se pusieron manos a la obra, enderezaron postes, apilaron piedras para reforzar el suelo. El trabajo era agotador. El sudor le perlaba la frente y el polvo se le pegaba a la piel, pero en cada clavo que martillaba sentía un orgullo nuevo. Marco la guiaba con paciencia, corrigiendo su agarre en la herramienta, y en los momentos de pausa compartían anécdotas. Él le contó de su infancia en una choza similar a la de la abuela de Elena, de cómo Álvaro lo había rescatado de la pobreza cuando era un muchacho huérfano. «Él no es solo el patrón», dijo Marco, sentándose en una roca para descansar la pierna. «Es como un padre para nosotros. Perdió a su esposa hace 5 años, en un deslizamiento como el de anoche. Desde entonces se cierra más, pero tú lo has hecho hablar hoy. Le recordaste algo vivo». Elena se sonrojó, clavando la mirada en el suelo. «Solo escuché. No soy nadie especial». Marco rió suavemente, un sonido ronco que rompió la quietud. «Todos empezamos así, pero anoche, en la cabaña, nos diste calor. No solo fuego. Eso cuenta». El sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras, cuando oyeron el trote de los caballos. Javier y Tomás regresaban con un fardo de esteras amarillentas, enrolladas como tesoros andinos. Descabalgaron, exhaustos pero triunfantes, y entre los 4 extendieron el material sobre los surcos. Elena dirigía, mostrando cómo fijar las esteras con piedras y ramas, evocando las prácticas de su aldea. El viento susurraba aprobación, y por un momento el grupo trabajó en sincronía perfecta, risas ahogadas mezclándose con el balido de las alpacas. Al anochecer, con el trabajo casi terminado, Álvaro apareció en el horizonte, cabalgando un semental negro. Su silueta contra el crepúsculo era imponente, como un guardián de las alturas. Desmontó con gracia, sus botas crujiendo sobre la grava, y se acercó inspeccionando el terreno. «Buen trabajo», dijo, su voz grave cortando el aire fresco. «La quinoa sobrevivirá gracias a esto». «Elena, tu idea fue clave. Cenamos en la casa principal. Ramón preparó pachamanca. La invitación la tomó por sorpresa. La pachamanca era un ritual, carne y papas cocidas bajo tierra con hojas de huacatay, un banquete que unía a la comunidad. Elena sintió un nudo de emoción en el pecho. Era más que gratitud, era inclusión. Durante la cena, en el comedor de adobe iluminado por velas y lámparas de queroseno, el ambiente era cálido. El aroma terroso de la tierra cocida llenaba el aire, y las mujeres de la finca servían porciones humeantes. Álvaro se sentó a la cabecera, con Elena a su lado, flanqueado por los lobos. Javier bromeaba sobre la tormenta, imitando el trueno con gestos exagerados, haciendo reír a Tomás, que por primera vez soltó una carcajada abierta. Marco observaba con aprobación, sirviendo chicha de jora en vasos de greda. Elena comía en silencio al principio, saboreando el sabor ahumado de la carne, pero Álvaro la animó a hablar. «Cuéntanos de Urubamba», pidió, sus ojos verdes fijos en ella, reflejando la luz de las velas. «¿Qué te trajo a las montañas esa mañana?» Ella dudó, el calor del vino andino soltándole la lengua. «Buscaba a mi abuela. Ella es todo lo que me queda. Me enseñó a ser fuerte, pero a veces me siento perdida, como si no encajara en ningún lado». Álvaro asintió, su expresión suavizándose. «La pérdida marca, Elena, mi rosa. Ella era mi sol, pero la finca sigue, y nosotros con ella. Tú encajas aquí, si lo permites. Mañana ayúdame con los libros. Necesito ordenar las cuentas de la sequía». Era una oferta disfrazada de deber, y Elena la aceptó con un sí tímido.
La noche avanzaba, y al retirarse a la habitación de huéspedes, una alcoba sencilla con vista al valle, sintió el peso de los ojos de Álvaro siguiéndola. En la cama de lana tejida, el sueño la envolvió con sueños de raíces profundas, de un lugar donde ya no era sombra sino luz. La finca la estaba cambiando, y con cada día, su rol como la que unía al grupo se afianzaba, iluminando no solo a los lobos, sino al rey que los guiaba. Pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Una sequía inminente amenazaba las tierras, y Elena sabía que su temple sería puesto a prueba de nuevo. El sol del amanecer se filtraba a través de las cortinas de lino en la habitación de huéspedes, tiñendo la madera de un tono ámbar suave. Elena se despertó con el canto distante de los gallos y el aroma a pan recién horneado que subía desde la cocina. La noche había sido inquieta. Sueños de valles secos y ríos evaporados la habían perseguido, reflejando el temor que empezaba a cernirse sobre la finca. Se levantó, lavándose el rostro en el lavabo de porcelana agrietada, y se miró en el espejo empañado. Sus ojos castaños, enmarcados por ojeras leves, mostraban una determinación nueva, como si las montañas mismas la hubieran marcado. Abajo, en el comedor, los lobos ya desayunaban. Marco untaba manteca en un trozo de pan, Javier devoraba huevos revueltos con avidez juvenil, y Tomás sorbía café negro en silencio, su mirada perdida en el horizonte. Le sonrieron al verla, un gesto colectivo que la hizo sentir parte del tejido de la finca. «Buenos días, Elena», dijo Javier limpiándose la boca con el dorso de la mano. «Álvaro te espera en el estudio. Dijo que trajeras tu ingenio andino para los números». Ella rió bajito, sirviéndose un plato de humitas calientes, el vapor elevándose como niebla matutina. «No soy contadora, pero haré lo que pueda. ¿Cómo están los campos?» Marco frunció el ceño, su expresión endureciéndose. «El norte se ve estable por ahora, gracias a las esteras, pero Ramón oyó por radio que la sequía viene fuerte este año. Los ríos bajan más de lo normal. Álvaro está preocupado». Elena asintió. El bocado se le atragantó un poco. La sequía era el fantasma de los Andes. Arrasaba cultivos, secaba pozos y ponía a prueba la resiliencia de la gente. Terminó de comer en silencio y subió al estudio, donde Álvaro ya estaba inclinado sobre el escritorio, rodeado de libros mayores manchados de tinta y facturas amarillentas. La habitación olía a papel viejo y a la tierra que entraba por la ventana abierta, con vistas a los eucaliptos que empezaban a mostrar hojas mustias. «Pasa, Elena», dijo él sin levantar la vista, su voz un murmullo grave que llenaba el espacio. «Siéntate aquí. Necesito clasificar las deudas de la sequía pasada. Los proveedores de semillas nos aprietan». Ella tomó asiento en una silla de roble, extendiendo las manos para recibir el fajo de papeles. Sus dedos rozaron los de Álvaro por un instante, un contacto fugaz que envió un cosquilleo por su brazo. Él era imponente de cerca. Las arrugas en su frente hablaban de noches en vela, y su camisa blanca, arremangada, revelaba venas prominentes en los antebrazos, marcadas por años de labranza. Elena empezó a ordenar facturas de fertilizantes, préstamos del banco en Cusco, listas de jornaleros. Los números eran fríos, pero contaban una historia de lucha. La finca había perdido un tercio de la producción el año anterior, y Álvaro había hipotecado parte de las tierras para sobrevivir. Mientras trabajaban, el silencio se rompió con preguntas suaves. «¿Tu abuela te enseñó algo de cuentas?», preguntó él, garabateando una suma en un margen. Elena sonrió recordando las tardes en la choza de Urubamba, con el humo de la cocina envolviéndolas. «No números, sino trueque. Cambiar quinoa por sal, lana por herramientas. Decía que la tierra no perdona errores, pero enseña a equilibrar. ¿Y tú? ¿Cómo terminaste gobernando todo esto?». Álvaro se reclinó, sus ojos verdes fijos en el valle lejano, donde el sol ya calentaba con saña evaporando el rocío. «Mi familia es de aquí desde la colonia. Mi padre era un mestizo duro, casado con una quechua de Pisac. Heredé esto a los 25, después de que él muriera en una riña por agua. Rosa. Ella me suavizó, pero la montaña se la llevó.
Desde entonces es solo trabajo y los lobos. La mención de su esposa trajo un velo de tristeza a su rostro, y Elena sintió un pinchazo de empatía. Extendió la mano tocando su brazo con gentileza. Lo siento. Mi pérdida fue diferente, pero duele igual. Un accidente en la carretera. Me dejó sola preguntándome si valía la pena seguir. Él cubrió su mano con la suya, un gesto cálido que duró un segundo más de lo necesario. Valió la pena salvar a mis hombres y quedarte. Eres como un bálsamo en esta sequedad. El momento se interrumpió con un golpe en la puerta. Ramón entró, su sombrero en la mano, el rostro surcado por líneas de preocupación. Patrón, malas noticias. El riachuelo del sur se ha secado casi por completo. Las alpacas ya pastan en lo que queda de verde. Si no llega lluvia pronto, perdemos el rebaño. Álvaro se levantó de golpe, la silla raspando el piso de madera. Maldición. Llama a los peones. Desviemos agua del pozo principal. Elena, ¿vienes? Necesito tu ojo fresco para ver si el canal resiste. Ella lo siguió al exterior, el sol ahora abrasador golpeando como un yunque. El aire estaba seco, cargado de polvo que se arremolinaba con cada paso. Bajaron al sector sur, donde el cauce del riachuelo era un lecho agrietado de piedras, y las alpacas mugían angustiadas, sus hocicos resecos. Los lobos ya estaban allí. Marco dirigía a un grupo de jornaleros con palas, Javier acarreaba baldes desde el pozo, y Tomás reforzaba el canal con sacos de arena. El sudor empapaba sus camisas, y el polvo les cubría el rostro como máscaras. «Elena, mira esto», dijo Marco, señalando una grieta en el dique improvisado. «Si no lo tapamos, el agua se filtra toda». Ella se arrodilló, palpando la tierra compacta, el calor quemándole las rodillas a través de la falda. Recordó las técnicas de su abuela: mezclar arcilla con paja para sellar. «Usemos ichu mojado y arcilla del barranco. Javier, trae paja del granero. Tomás, ayuda con la arcilla. Es pegajosa, pero aguanta». Trabajaron codo a codo bajo el sol implacable, el sudor goteando en sus ojos mezclándose con el polvo. Álvaro observaba, pero pronto se unió, sus manos fuertes cavando con eficiencia. Elena sentía el agotamiento en los huesos, pero también una euforia. Aquí su conocimiento importaba, no era la omega invisible de Cusco. En un respiro, Javier le pasó una cantimplora, su sonrisa exhausta iluminando su rostro polvoriento. «Eres nuestra salvación, Elena. Sin ti esto sería caos». Tomás, limpiando arcilla de sus uñas, añadió en voz baja: «Nos das esperanza». «Como la luna en la noche seca». Marco rió palmeando la espalda de Álvaro. «El patrón coincide. Dice que sin mujeres como tú, los hombres nos volvemos lobos rabiosos». Álvaro miró a Elena, sus ojos brillando con algo más que gratitud. «Quédate más tiempo. La sequía nos probará, pero juntos podemos». Al atardecer, con el canal reforzado y el agua fluyendo a regañadientes, regresaron exhaustos. Elena se lavó en el aljibe, el agua fresca calmando su piel enrojecida. En la cena, un guiso simple de charqui y papas, el grupo compartió risas cansadas, pero el temor latía debajo. La sequía no perdonaría. Elena, sentada junto a Álvaro, sintió su rodilla rozar la suya bajo la mesa, un contacto silencioso que avivaba chispas en su pecho. Por primera vez, no quería huir, quería arraigarse, convertirse en la luz que unía sus sombras. Pero la noche traía vientos secos, y con ellos la promesa de pruebas mayores que pondrían a prueba no solo la tierra, sino sus corazones. La noche se cerraba sobre la finca como un manto áspero, con vientos secos que aullaban entre los eucaliptos, llevando consigo el polvo fino de la puna. Elena yacía en la cama de la alcoba de huéspedes, el colchón de lana crujiendo bajo su peso inquieto. El roce accidental de la rodilla de Álvaro durante la cena aún le quemaba la piel, un recordatorio de la cercanía que se tejía entre ellos como hilos invisibles. Afuera, las estrellas parpadeaban frías sobre las cumbres de la Usangate, pero en su mente la sequía se extendía como una sombra devoradora, amenazando con engullir no solo la tierra, sino los lazos que empezaba a formar. Al amanecer,
El sol salió implacable, un disco rojo que no traía alivio, solo un calor que agrietaba la tierra más rápido. Elena bajó al patio, donde el aljibe ya mostraba su nivel bajo, el agua turbia reflejando un cielo sin nubes. Los lobos estaban reunidos junto al corral. Marco revisaba las heridas de las alpacas, que ahora pastaban hierba escasa y amarillenta. Javier acarreaba baldes con esfuerzo visible, el sudor empapándole la camisa desde temprano. Tomás, siempre el más callado, cavaba un surco improvisado para captar cualquier rocío nocturno. Álvaro supervisaba desde el porche, su silueta recortada contra la casa de adobe, con un poncho rojo sobre los hombros para combatir el fresco matutino. «Elena, ven», la llamó Álvaro, su voz grave cortando el aire seco como un cuchillo. «Hoy vamos al pozo principal. Si no lo profundizamos, no durará una semana. Los peones murmuran de abandonar. No puedo retenerlos con promesas». Ella se acercó, sintiendo el polvo adherirse a sus sandalias. El temor le apretaba el pecho. En Urubamba había visto fincas abandonadas por sequías como esta, familias dispersadas como hojas secas. Mi abuela contaba de pozos que se salvan con canaletas secundarias, dijo uniéndose al grupo. Podemos desviar lo poco del riachuelo residual hacia aquí, usando tubos de bambú. No es mucho, pero compra tiempo hasta que llueva. Álvaro la miró, sus ojos verdes entrecerrados por el sol, una chispa de admiración brillando en ellos. «Haz lo tuyo, entonces. Marco, prepara las herramientas. Javier, Tomás, ayúdenla». El trabajo comenzó bajo el sol que subía como un horno. Bajaron al pozo, un agujero excavado en la roca a 100 metros de la casa, donde el agua brotaba a duras penas, un hilo turbio que olía a minerales antiguos. Elena se arrodilló en el borde, el calor del suelo quemándole las rodillas a través de la falda ligera. Dirigía con voz firme, evocando las prácticas quechua de su infancia. Cortaron bambúes del bosque cercano, uniéndolos con tiras de cuero para formar un conducto improvisado. Javier cortaba con el machete, su respiración jadeante, pero sus ojos se iluminaban cada vez que Elena aprobaba un tramo. «Mira esto», exclamaba él levantando un tubo, «como venas para la tierra». Tomás trabajaba en silencio, hundiendo la pala en la arcilla endurecida para alargar el pozo, sus músculos tensos bajo la camisa empapada. En un momento de pausa, le pasó a Elena un trapo húmedo para limpiarse el rostro. «No pares», murmuró, su voz ronca por el polvo. «Tú nos mantienes en pie. Sin ti esto sería solo sudor perdido». Marco, cojeando aún por la herida, reforzaba el conducto con piedras, su expresión endurecida por el esfuerzo. «La sequía del 2016 nos mató la mitad del rebaño», confesó, limpiándose el sudor de la frente con el antebrazo. «Álvaro vendió su caballo favorito para pagar deudas. Si perdemos ahora, la finca se va al diablo». Elena sintió un nudo en la garganta, el peso de sus palabras como el polvo que les cubría la piel. Recordaba su propia lucha en Cusco, noches sin luz, eligiendo entre comida y transporte para ver a su abuela. Pero aquí, con estos hombres, el dolor se compartía, se convertía en fuerza. Álvaro se unió pronto, sus manos callosas cavando con furia contenida, la camisa pegada a su torso ancho, revelando el sudor que surcaba su espalda. De vez en cuando, sus miradas se cruzaban, un silencio cargado que hablaba de vulnerabilidad compartida. Al mediodía, el sol aporreaba sin piedad, y el grupo se refugió bajo un sauce raquítico. Compartieron un almuerzo frugal, charqui seco y papas cocidas en el fuego de leña, el humo elevándose como una ofrenda desesperada a la Pachamama. Javier bromeó para aligerar el ánimo, imitando el balido de una alpaca sedienta, lo que sacó una risa cansada de Tomás. Marco palmeó la espalda de Elena. «Eres el pegamento, chica. Anoche en la cabaña nos diste calor. Ahora nos das esperanza». Álvaro, sorbiendo agua de una calabaza hueca, la observó con intensidad. «Quédate más allá de la sequía», dijo en voz baja solo para ella. «No es solo la finca la que te necesita. Yo. He estado solo demasiado tiempo. Rosa se iría si supiera que dejo pasar esto». Sus palabras la golpearon como un viento cálido en medio del ardor. Elena extendió la mano, rozando la suya,
el contacto áspero pero reconfortante. «No soy de huir», respondió, su voz temblando ligeramente. «Pero tengo miedo. ¿Y si no basta?» Él apretó sus dedos, un gesto que duró hasta que Marco carraspeó, rompiendo el momento. «Suficiente charla. Volvamos. El conducto debe fluir antes del atardecer». Reanudaron el labor, el polvo arremolinándose con cada golpe de pala. Horas después, el agua empezó a gotear por el bambú, un hilo delgado que llenaba el pozo con un gorgoteo prometedor. Los peones, que observaban desde lejos, murmuraron aprobaciones, algunos uniéndose al final para celebrar con palmadas. Pero el triunfo fue efímero. Al anochecer, un viento más seco aún barrió la puna, y Ramón trajo noticias del valle. Los ríos de Cusco bajaban a niveles críticos, y el banco amenazaba con embargar tierras si no pagaban pronto. En la cena, alrededor de una mesa improvisada en el patio, el grupo comía en silencio, el guiso de quinoa aguada reflejando su fatiga. Javier intentó animar con cuentos de tormentas pasadas, pero sus ojos traicionaban el cansancio. Tomás sirvió porciones extras a Elena, un gesto silencioso de gratitud. Marco miró a Álvaro. «Patrón, si vendemos algunas alpacas, compramos tiempo». Álvaro negó con la cabeza, su mandíbula tensa. «No, son el corazón de la finca. Encontraremos otra vía». «Elena, mañana vas conmigo a Cusco. Negociamos con proveedores por semillas resistentes a la sequía». Ella asintió, el corazón latiéndole con una mezcla de temor y resolución. La noche cayó pesada, y en su alcoba, Elena se acurrucó bajo las mantas, el viento gimiendo afuera como un lobo herido. La sequía ponía a prueba todo, la tierra, los hombres y el lazo que crecía entre ella y Álvaro. Pero en esa oscuridad, sentía su luz interna fortalecerse, lista para el viaje que vendría, donde su rol como unificadora se pondría a prueba definitiva. Mañana el valle la esperaba, con sus promesas y sombras, y Elena sabía que ya no era la omega solitaria, era la luna que guiaba a su manada a través de la aridez. El jeep traqueteaba por el camino empedrado que descendía de la puna hacia Cusco, el sol del mediodía convirtiendo el paisaje en un tapiz de ocres y verdes marchitos. Elena se aferraba al asiento, el polvo arremolinándose por la ventanilla abierta, mientras el viento seco le revolvía el cabello. Álvaro conducía con las manos firmes en el volante, su perfil marcado por la tensión, la mandíbula apretada, los ojos verdes fijos en la curva del valle que se abría ante ellos. El aroma a tierra reseca se mezclaba con el olor a cuero viejo del vehículo, y en el silencio entre ellos, Elena sentía el peso de lo no dicho, como una tormenta contenida. «Los proveedores en Cusco son duros», dijo Álvaro al fin, rompiendo el mutismo. «El mercado de semillas es un nido de buitres. Si no negociamos bien, perdemos la siembra de invierno. La sequía ya nos tiene contra las cuerdas». Elena asintió, su pulso acelerado no solo por el traqueteo. Recordaba las ferias de Urubamba, donde su abuela regateaba por sacos de maíz con astucia quechua. Pero esto era diferente. La finca de Álvaro pendía de un hilo, y ella, una forastera, era parte de la apuesta. «Mi abuela decía que en la negociación das un poco de tu alma para ganar la tierra. Ofrece lana de alpaca a cambio. Es valiosa, y ellos saben que la sequía nos afecta a todos». Él la miró de reojo, una sonrisa fugaz suavizando su expresión. «Tienes razón. Eres mi as en la manga, Elena. Desde que llegaste, todo parece posible». Llegaron a Cusco al atardecer, la ciudad bullendo con el caos organizado de sus calles empedradas. Vendedores ambulantes, gritando ofertas de choclo asado, turistas con mochilas serpenteando por la plaza de armas y el aroma a anticucho flotando en el aire. Aparcaron cerca del mercado central, un laberinto de toldos coloridos donde el bullicio ahogaba los pensamientos. Álvaro la guió por los pasillos estrechos, su mano rozando la de ella en la multitud, un contacto que enviaba calores inesperados por su espina dorsal. Los proveedores, hombres de rostros curtidos y ponchos raídos, los esperaban en un puesto atestado de sacos polvorientos. El jefe, un mestizo llamado Don Isidro con bigote espeso y ojos astutos, los recibió con un apretón de mano seco.
Álvaro Mendoza, el rey de la puna. ¿Vienes por semillas resistentes? El precio subió. La sequía no perdona ni a los grandes. Álvaro se tensó, pero Elena intervino con voz calmada, evocando las lecciones de su abuela. Don Isidro, sabemos del alza, pero la finca no es solo tierra, es gente. Ofrecemos lana de primera, teñida a mano por las mujeres de la aldea, y un trueque justo, semillas por lana, para que todos salgamos adelante. La Pachamama no quiere deudas eternas. El hombre la escudriñó sorprendido por su franqueza, y luego rió, un sonido ronco que rompió la tensión. Una quechua contemple. Bien, probemos. Media tonelada de semillas por 10 fardos de lana, pero si no pagan en un mes, subo el interés. Álvaro negoció los detalles, su voz grave resonando con autoridad, pero era la intervención de Elena la que inclinaba la balanza. Salieron con el acuerdo sellado, los sacos cargados en el jeep y un alivio palpable entre ellos. Caminaron hacia un puesto de empanadas para celebrar, el sol poniente tiñendo la catedral de dorado. Sentados en un banco de piedra, compartieron el bocado caliente, el vapor elevándose como un suspiro. «Gracias», dijo Álvaro, su mirada fija en ella, intensa como el fuego andino. «Sin ti, habría pagado el doble. Eres más que una salvadora de tormentas. Iluminas lo que estaba oscuro». Elena sintió el rubor subirle al rostro, el corazón latiéndole con fuerza. «No soy luz, Álvaro, solo. Encontré un lugar. En la cabaña, con los lobos, pensé que era solo supervivencia. Pero aquí, contigo, es más. Me haces sentir que pertenezco». Él extendió la mano, cubriéndola de ella sobre la mesa, sus dedos ásperos entrelazándose con los suyos. «Quédate, Elena, no como invitada, sino como parte de esto. De mí. He estado solo desde Rosa, pero tú despiertas algo que creí muerto. Sé mi luna en esta aridez». Las palabras la envolvieron como un abrazo, disipando el temor que la había perseguido desde Cusco. Lágrimas picaron en sus ojos, pero sonrió, apretando su mano. «Sí, me quedo. Por la finca, por los lobos, por ti». Regresaron a la finca bajo un cielo que, por primera vez en días, se nublaba con promesas de lluvia. El jeep subió la cuesta con esfuerzo, pero el ánimo era ligero. Al llegar, los lobos los recibieron en el patio. Marco con una palmada en la espalda de Álvaro, Javier saltando de alegría al ver los sacos y Tomás ofreciendo un mate caliente con una sonrisa rara en él. «Lo lograron», dijo Marco, abrazando a Elena como a una hermana. «Eres nuestra luna», como dijo el patrón. Cenaron esa noche bajo las estrellas emergentes, un asado simple de cordero con papas, el humo del fuego elevándose en espirales. Javier contó anécdotas del mercado, imitando a don Isidro con exageraciones que hicieron reír a todos. Tomás, más abierto, compartió un recuerdo de su infancia en la puna, y Marco levantó su vaso de chicha en un brindis. «Por Elena, que calentó nuestras noches y salvó nuestras tierras». Álvaro, a su lado, rozó su hombro en silencio, un gesto que hablaba de futuros compartidos. Mientras la noche avanzaba, Elena sintió el cambio profundo. Ya no era la Omega solitaria, la que se quedaba atrás. Había encendido lazos en la tormenta, y ahora, como luna en el cielo andino, guiaba a su familia elegida a través de las pruebas. Días después, la lluvia llegó por fin, un torrente suave que llenó los canales y revivió la quinua. La finca floreció, y Elena, con Álvaro a su lado, plantó las semillas nuevas, sus manos unidas en la tierra húmeda. La sequía había forjado su amor, y en las alturas de los Andes encontraron no solo supervivencia, sino un hogar eterno.